Bueno, buenos días a todos y a todas, bienvenidos al nuestro tercer conversatorio destinado a nuestros equipos territoriales, todos aquellos que están trabajando día a día, buscando a cada uno y cada uno de los chicos y chicas, pensando en cómo mejorar la forma de incluirlos en la escuela, pensando y repensando y con muchos obstáculos muchas veces para ver cuál es la mejor manera de que nuestros chicos y nuestras chicas estén en las escuelas, garantizando el derecho a la educación. Y bueno, hoy convocamos a Néstor Rebecki, no sé si está por ahí, si lo puedo ver en la pantallita, al conversatorio que denominamos Una escuela para todas y para todos hacia una cultura institucional inclusiva. Bueno, la idea es poder reflexionar, que Néstor, les cuento, es profesor de historia, licenciado de enseñanza de la historia, diplomado, ahí está Néstor, licenciado en enseñanza de la historia, diplomado en ciencias sociales con mención en gestión de las instituciones educativas de Flaxo, director de la escuela media número 2 del Distrito Escolar Cuarto durante 15 años, de la escuela Carlos Mujica en la Villa 31 de Retiro, capacitador de equipos técnicos del Ministerio de Educación de la Nación, integrante del equipo de educación secundaria de CETERA y capacitador docente. Autor del libro Una escuela para todos, importancia de las culturas institucionales inclusivas, escuelas de reingreso en la ciudad de Buenos Aires. También sé que ahora en estos días se está presentando, y ya presentó, me parece la semana pasada, su nuevo libro A eso vine. Así que bueno, es un gusto, Néstor, contar con tu presencia y con tus palabras para compartir con todos los equipos del Volvé a la Escuela. De paso les digo algo, luego de la presentación de Néstor, también algunos compañeros y compañeras de Salta, La Pampa y Formosa van a estar contándonos sus experiencias digamos, de lo que venimos trabajando en el Volvé a la Escuela. Néstor, te damos la palabra. Muchas gracias y bienvenido. Bueno, en principio, gracias a los compañeros y las compañeras del Ministerio por la invitación para participar de este encuentro. Un ajuste de datos nada más. 17 años trabajé como director de la Escuela Trabajadores Gráficos, es una escuela de reingreso del año 2004 hasta el año pasado que me jubilé. O sea, hace un año, en agosto del año pasado, ya pasé a integrar el grupo de jubilados. Y en la Escuela Mujica trabajé durante 12 años y después volví de un tiempo bastante prolongado, 2 años más para completar 14 años como docente. Bueno, no, quería aclarar eso nada más, pero hablé con Alan y me comentó cuáles eran los temas que quería que aborde en este encuentro, y le decía que la mayoría de los temas a tratar están relacionados con la práctica. Yo comencé a trabajar como docente a fines de los 80, pero siempre digo que comencé en el año 92. Con el año 92 empecé a trabajar en la escuela de 31 de Retiro. En ese momento era casi diría incomprensible para gran parte de la sociedad que haya una escuela secundaria para chicos de la villa. Un proyecto que se generó en 1990 era la intendencia de Carlos Grosso, acá en Ciudad de Buenos Aires, y se crean escuelas secundarias para comunidades vulneradas. Villa 31 Retiro, Villa 1114, La Boca, Soldati, Lugano, Bajo Flores, etcétera, etcétera. Era difícil, muy difícil hacer escuela. Había un rechazo social importantísimo que tenía mucho peso. Recuerdo que en 2 oportunidades me preguntaron
dónde trabajaba, de qué trabajaba, y le dije, profesor, ¿y dónde trabajás? En la Villa 31 Retiro, y el que me preguntó, y la que me preguntó, me dijeron, sos maestro. Y le dije, no, 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 soy profesor en la Villa 31. Y me volvieron a decir, no, sos maestro. O sea, no podían concebir que un chico de la Villa 31 vaya a una escuela secundaria. Para esta gente, que un chico de la villa termine la primaria era más que suficiente. Y en los 90 nosotros no hablábamos de inclusión como hablamos ahora, sino hablábamos de no excluir. Veíamos que había un proceso político, económico, que llevaba a la exclusión. Entonces, nuestra bandera era no a la exclusión. Eh, y también entre esta no aceptación social de que los chicos de la villa, de los barrios carecientes, vayan a la escuela, eh, recuerdo que en una de las semen históricas, así se denominaban estas escuelas que se crearon en los 90, en una de las escuelas habían puesto un graffiti, Clau entró en una un graffiti que reunión. decía silencio negros estudiando. Así era en este contexto social se crean estas escuelas. No, digo, no es que este rechazo aparece en los 90, podemos remontarnos en la historia, cuando se produce el derrocamiento de Perón en 1955, el contraalmirante Rial, que fue uno de los integrantes de la Revolución Libertadora, dijo que la Revolución Libertadora se hacía para que el hijo del barrendero sea barrendero. O sea, no, no concebían ni pretendían la modificación social, ¿no? El ascenso social. Y después, bueno, tenemos algunos discursos actuales también de algunos gobernantes que decían que un pobre no va a la universidad, que no nos engañemos que los pobres no van a la universidad. Pero así como grafiteaban, por así decirlo, contra los negros que estábamos estudiando, nosotros también teníamos nuestros propios grafitis y decíamos que la escuela era un lugar de resistencia y la docencia era un puesto de lucha. Entendíamos que la docencia era un lugar de militancia, y que había que enfrentar esta crisis social acerca de los pobres. En ese momento no se había acuñado el término aporofobia, es bastante reciente, lo crea una filósofa, una licenciada en filosofía española, de Argentina, ¿se escucha bien? Ahí estamos No, hay bastantes silenciando. micrófonos encendidos que están generando interferencia. Decía que A ver, vamos a tratar, Néstor, de silenciar todos los micrófonos, porque así se te escucha bien. Bueno, en principio les pedimos que silencien los micrófonos mientras lo logramos desde acá. Les pedimos eso, por favor. Dale, Néstor, seguí así. Bueno, decía que Adela Cortina lo que dice es que no hay una xenofobia propiamente dicha, sino que hay una porofobia, que es el odio al pobre. Porque al extranjero se lo odia si es pobre. Si es exitoso, no se lo odia. O sea, si es pobre, sí se lo va a odiar. Y en su momento, el primer director tuve dos directores mientras trabajé en la escuela Padre Carlos Mujica, el primer director ya fallecido, Alberto Valentino, que había tenido Sí. en la época de la dictadura No, pero una bomba en su escuela, y se tuvo que exiliar en México. Y bueno, le también con el cargo en los 90 y es el primer director de la escuela de la Villa 31 de Retiro. Y tenía toda una cuestión paternalista, pero tenían claro lo que quería. Y no me olvidé, pasaron 30 años y siempre lo tuve presente, no es que me lo olvidé, sino que lo incorporé. Él decía que los chicos necesitaban amor y comprensión. Y a muchos le hacía ruido eso, amor y comprensión. Pero él decía, los chicos
necesitan, las chicas obviamente necesitan amor y comprensión. Y otra de sus ideas era que había que educar para la libertad con responsabilidad. Perdón, pero está silenciado, Néstor. Sí, Néstor está silenciado. A ver. ¿Se escucha? ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Bueno, ya no sé dónde quedé, pero bueno, lo que decía es que Alberto se paraba en la puerta de la escuela y cuando llegábamos los docentes decían, estamos todos y bueno, ahora vamos a caminar la villa y vamos a buscar los pibes que nos están viniendo. Y ese hecho el hecho de ir a buscar los pibes que nos estaban viniendo muchas veces significaba confrontar con los padres, que eran los que no querían que los pibes vengan porque preferían que haga alguna actividad que le represente algún ingreso a la familia. Pero lo hacíamos todos, lo hacíamos todos. Repito, tenía un estilo muy peronista, muy paternalista, pero del cual uno aprendió un montón. Y después el otro director, un amigo, que fue el que me llevó a la escuela de la Villa 31, fue Oscar Cardosi, que era distinto a Alberto, tenía otro estilo de conducción, era más democrático. Lo cargo a Oscar porque le digo que no sé si era democrático o era indeciso. Entonces, como era indeciso, consultaba todo lo que hacía, pero en definitiva empezó a organizar la escuela de otra manera, con consejos de convivencia, consejos constructivos y demás. Pero lo importante tanto de Alberto, que tengo que encontrar un punto en común entre Alberto, que lo tenían, entre Alberto y Oscar, si bien eran dos estilos distintos de conducción, es que la centralidad estaba puesta en los estudiantes, en los y las estudiantes. La centralidad estaba puesta en los jóvenes. ¿Está? Hay una profesora ya fallecida, una de las escuelas de la Semana Histórica lleva su nombre, muy querida por todos nosotros acá en Cava, que se llamó Norma Colombato. Esta oportunidad, estaba en una entrevista radial, nos invitaron para un día del maestro, a Norma y a mí, y el periodista que antes de ir a un corte dice, estamos aquí con dos personas interesadas por la educación. Y Norma, que era una genia, movió la cabeza y dijo, nos interesan los jóvenes. O sea, establecía una diferencia, ¿no? La educación puede entenderse en su aspecto teórico. Ella decía, nos interesan los pibes, nos interesan los pibes, las pibas, nos interesa la persona que llega a la escuela. Y ahí me di cuenta, este punto de encuentro que tenían tanto Alberto como Oscar, como Norma Colombato. Lo importante son, la centralidad tiene que estar puesta en los y las estudiantes. En aquella época era muy difícil, Ciudad nunca fue fácil innovar, y nosotros recurríamos a algo que Fernando Ulloa da a llamar transgresión. Ulloa hacía una diferencia entre lo que era una infracción y una transgresión. Él decía, cuando yo hago una infracción, lo que estoy buscando es un rédito personal. Pero cuando transgredo, estoy buscando crear algo nuevo. Estoy tratando de generar algo donde no había nada. Y eso es lo que hacíamos los docentes por aquel entonces. Dos ejemplos de esta escuela. Las alumnas las estudiantes venían embarazadas, quedaban embarazadas y dejaban la escuela. Entonces se nos ocurrió a todos los docentes generar el primer jardín maternal para una escuela vespertina. Y en su momento se improvisó, no había quórum, el director golpea
la puerta de la Secretaría a la mujer y le mandan una persona para que cuide a los chicos. Esta persona fumaba delante de los chicos, era medio. Y se entera en los medios de que lo que estaba pasando en nuestra escuela y en la época de Santo Biasati, bueno, hace una nota, hace muchos años, hace una nota donde queda muy bien parada la escuela. No obstante quedar muy bien parada la escuela por este proyecto de jardín maternal, al director lo querían matar, ¿no? Porque no estaban enteradas las autoridades de lo que había hecho. Bueno, este primer jardín maternal se termina oficializando y se terminan creando jardines maternales en distintas escuelas de la ciudad. Ahora no sé cuántos son, cuántos hay, y devienen todos ellos de una política de transgresión. Repito, la diferencia entre transgresión e infracción. Estábamos generando algo nuevo donde no había, y el Estado, gobierno de Aníbal Ibarra, el Estado lo convierte en política pública. Y también otro hecho importante fue que veíamos que nuestros jóvenes, por lo general, estaban detenidos en el Instituto de Menores, que es muy breve el periodo que están detenidos. Entonces elaboramos un proyecto de ir a tomarle exámenes de distintas materias a los institutos, y cuando salían de los institutos, esas materias estaban aprobadas. Me recorrí de mi parte casi todos: el Roca, Belgrano, Lagoste, el Inchausti. Y recuerdo que un supervisor dijo que era un proyecto excelente, que él se llenaba la boca hablando con los otros supervisores cuando iba a educación media y demás. Y yo le dije, ¿le gusta a Pepe hace rato? ¿Le gusta a Pepe este proyecto? Sí, la verdad que está muy bueno. Bien. Y le dije, si le gusta, páguelo, porque me parece que dignifica el trabajo de los compañeros y las compañeras, y se va a hacer un proyecto que va a tener estabilidad en el tiempo. Bueno, de hecho, consiguió módulos institucionales, pero después el Estado lo toma y genera el primer programa para jóvenes privados de libertad, que es el programa que rige actualmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que debe tener más de 15 años fácil. O sea, que de dos transgresiones, de dos lecturas de lo que estaba pasando en la escuela, los y las docentes elaboramos proyectos que a la postre se convirtieron en políticas públicas. ¿Cuáles eran los desafíos para nosotros, los docentes, en ese momento? En primer lugar, era convertirnos en adultos confiables. Los adultos, para los jóvenes y las jóvenes, no representaban el mínimo de confianza. Se relacionaban con sus padres, no siempre la relación era buena, tampoco vamos a despenetrar a los padres. Se relacionaban con los patrones y se relacionaban con la policía. ¿Tá? Recuerdo que un joven judicializado en mi escuela un día lo llamo y me dice, ya sé usted lo que va a hacer, va a llamar al juez. O sea, identificaba a un director de una escuela con un juez, ¿no? O sea, y el trabajo de convertirse en adulto confiable no es fácil, y ahí sí había que echar mano a esta idea de Alberto de que los jóvenes necesitan amor y comprensión. Y en eso a veces tiene que ver también, en gran medida, la experiencia personal de cada uno. No quiero decir que esto no se aprenda, ¿no? El otro día en un programa de la Universidad de La Plata me hacen una entrevista, y hacia el final del programa me dicen una pregunta que le hacemos a todos. Dije, chao, ¿qué me va a preguntar este tipo? ¿Viste? Y me dice, un momento frontera en su vida. Y me costó determinar un momento. Después me di cuenta porque me había dicho un momento frontera, pero el programa se llama La Frontera. Entonces me dijo el momento frontera de tu vida. Y lo que yo dije es la separación de mis viejos a los 9 años. Antes, 50 años atrás, me voy a comprar cigarrillos y desaparecían. No es que mantenían un vínculo y demás. Bueno, ese hecho de esa separación. Y le dije, ¿sabes por qué elijo esto? Porque realmente representó para mí un gran padecimiento, para mí y para mi hermano,
en aquel momento, un gran padecimiento. Y el hecho de padecer me permitió después también poder compadecerme y poder comprender un poco más las realidades de estos pibes y estas pibas que venían muy golpeados a la escuela. Y se me ocurrió citar una estrofa de una canción de Larralde que decía: el hambre engorda solo al que hambrió. ¿No? A veces hay ciertas experiencias que en definitiva nos terminan constituyendo como personas. El otro desafío era, y esto creo que es fundamental, entender que los y las que llegan a la escuela, más que alumnos, son sujetos de derechos. Entonces, una cosa es entender que los y las jóvenes que arriban a una escuela son sujetos de derechos, y otra cosa es como alumnos. Si lo entendés como alumno, lo llenás de responsabilidades e ignorás todos los derechos. Ahora, si es sujeto de derecho, es otra cuestión. Si lo que vas a abordar es la persona, es mucho más complejo. Evidentemente la escuela desde su estructura no va a poder abordar la complejidad de esa persona, se va a ver obligada a trabajar en red, ¿tá? No obstante, hay un montón de cosas para hacer desde la escuela, ¿no? Pero el trabajo en red casi se hace imprescindible. Se me ocurre no lo tenía, pero un ejemplo de abarcar o abordar a los y las estudiantes como sujeto de derecho. En la pandemia teníamos un estudiante que cumplía en el mismo momento 4 roles. Era hijo, era estudiante, era ciudadano y era trabajador informal. Nosotros teníamos que de alguna manera satisfacer estos cuatro roles, las necesidades que surgían de cada uno de los roles. Como no tenía conectividad, cada 15 días le preparábamos los trabajos prácticos escritos para que lo haga. Pero el día que venía, el Estado, de alguna manera, le garantizaba, entre comillas, estamos hablando de la ciudad, le garantizaba a él la comida, ¿está? Que siempre se vio reforzada con donaciones que nos hacían a la escuela de distintos lugares. La verdad que la gente se portó muy bien con nosotros. Entonces, por un lado, satisfacíamos el tema en cuanto a estudiantes, le dábamos los trabajos prácticos, por otro lado le dábamos la comida. Y también, como era un trabajador informal, era cartonero, todas las cajas en las cuales venían los alimentos, las juntábamos y lo dábamos a él. Entonces, fíjese esto, le dábamos la comida, le dábamos los cartones, que era su trabajo, y le dábamos de comer también. Y le dábamos los trabajos prácticos. Si nosotros hubiéramos reducido a ese joven a su rol de estudiante, hoy no lo tendríamos en la escuela. Lo tenemos en la escuela porque pudimos abordarlo como persona y desde la complejidad que implica tratar de satisfacer las necesidades de una persona. ¿Cuál era en aquel momento el tercer desafío? Que los jóvenes encuentren sentido no solo al estudio, sino a la vida. No solo el estudio, sino a la vida. Estos 3 desafíos de alguna manera están relacionados con el vínculo pedagógico. Durante 17 años utilicé el mismo recurso. Cuando venían los ingresantes, nos juntábamos todos en el patio de la escuela, en el hall, porque no teníamos patio, en el hall de la escuela, y les decía: ustedes tienen una sola obligación, que es construirse un proyecto de vida. El proyecto de vida es individual, es personal. Lo que nosotros queremos es que tenga conciencia comunitaria. El proyecto de vida lo tienen que construir ustedes. Nosotros lo vamos a acompañar.
y a veces citaba a Nietzsche para que vean que el directivo leía, y decía, el que tiene un para qué soporta cualquier cómo, ¿no? Entonces, lo importante para estos jóvenes era encontrar un para qué. Y una aclaración, así como nosotros trabajamos para la construcción de un para qué de parte de los jóvenes, la docencia para muchos de nosotros se convierte en un para qué. ¿Ya? Es la docencia lo que nos termina también dando sentido a nosotros. Y importantísimo, sobre todo en el momento de la pandemia, era acompañar. Que el chico se sienta acompañado. Acompañar, uno lo puede decir, bueno, ¿a dónde te acompaño? ¿Hacia un precipicio? No. Entendamos que acompañar para que pueda, de alguna manera, construir ese proyecto de vida. Acompañar es una cuestión pedagógica, ¿no? La pedagogía, el pedagogo era aquel que acompañaba el esclavo que acompañaba a los jóvenes a la escuela. Entonces, en la cuestión pedagógica está implícita el hecho de acompañar. Y muchas veces el joven lo único demanda es que el adulto esté presente. No te pide mucho más que te presentes con él. Hay un corto, yo no sé si me bandeo en el tiempo, díganme, pero hace poco que empezamos, así que me queda. Hay una película de Ava Kiarostami, un corto, El pan y el callejón, donde hay un chico que va caminando y tiene que llegar a la casa y va con un pan, una bolsa de pan, y se le presenta un perro, le ladra, el pibe se asusta y empieza a buscar adultos. Y pasa un señor en bicicleta, no le da ni 5 bolillas, pasa una mujer, no le da, pasan unas monjas, no le dan bolillas, hasta que él ve caminar un hombre mayor, que Kiarostami con toda intención lo hace sordo, le pone un audífono, va caminando, y el chico cuando ve al adulto, se junta al adulto, la Rosa diría, se agencia, ¿no? Se suma al adulto y camina como 2 o 3 cuadras. Llega un momento que el adulto se va para un lado y él tiene que seguir caminando, y bueno, y sigue caminando, se le presenta al perro, le tira un pan, el perro come el pan y él puede entrar a la casa. Nunca entendí lo que quiso decir Kiarostami, no. ¿Qué quiso decir Kiarostami? O al menos lo que uno entendió. Que a veces la presencia del adulto, la sola presencia del adulto, le da confianza. Le da confianza al joven para seguir avanzando. Este tema, repito, si lo quieren leer, La Rosa, pedagogo español, lo aborda, ¿no? Él lo denomina agenciamiento. Pero bueno, era importante, es importante que estos chicos puedan encontrar y generar su proyecto de vida. Y para los docentes era importantísimo entender que la docencia es un trabajo colectivo y no un trabajo individual. Porque todo lo que dije hasta ahora, de las transgresiones y demás, surgían de un colectivo, no surgían de una mente iluminada. Eran los docentes que conversamos entre nosotros buscando la manera de satisfacer las necesidades de los y las jóvenes de estos contextos vulnerados. Bueno, me voy de la escuela Padre Mujica, llego en el 2004 a la Escuela de Trabajadores Gráficos, ya no como profesor, sino como director. Y la historia era otra, no eran los jóvenes, los pobres históricos como son los pibes de la villa, sino estábamos en presencia de muchos sectores medios que habían sufrido la crisis del 2001. Entonces, ya era otra historia, era una cosa completamente distinta. Había jóvenes judicializados, jóvenes en situación de calle, cartoneros, algunos que venían de centro de rehabilitación. Pero de mi parte tenía un bagaje que era lo que había aprendido en la escuela Padre Carlos Mujica, ¿no? Se necesita de amor y comprensión, educar para la libertad con responsabilidad, es importante que los jóvenes estén en la escuela,
La centralidad tiene que estar puesta en el alumno. Y bueno, me toca dirigir una escuela de reingreso, me seleccionan para elegir una escuela de reingreso que trae un formato nuevo, completamente novedoso, sobre todo si lo comparamos con la escuela tradicional. Es de 4 años y no de 5, se avanza por materia como un régimen universitario y no por año, no hay repitencia. De lunes a jueves se cursan materias anuales, los viernes cuatrimestrales. O sea, es un formato que deviene de un relevamiento que se hace allá en el 2003, donde se detecta que había 18.000 jóvenes entre 16 y 18 años que estaban fuera del sistema educativo. Si con 16 años vas a una escuela tradicional te echan, y si vas a una escuela de adultos tampoco te deja ingresar, aunque ahora la cosa cambió un poco. Pero bueno, si bien las condiciones materiales son necesarias, no son suficientes para que se produzca una transformación. ¿Está? Si bien las condiciones materiales son necesarias, no son suficientes para que se produzca una transformación. Se necesitan cambios también culturales. Hay muchos docentes que tienen en su cabeza el mandato fundacional de la escuela secundaria signado por la selectividad y el disciplinamiento. Y lo que hoy entendemos es que la educación es un derecho social y que el Estado se tiene que hacer responsable de que se concrete, que se haga efectivo ese derecho social. Con respecto a esto, el mismo que creó el materialismo histórico dijo en su momento, es más fácil derrocar a un gobierno que vencer a una costumbre. O sea, si hay cosas que están internalizadas, va a ser muy difícil de cambiar. De ahí que la llamada batalla cultural es una de las batallas más difíciles de emprender. Bueno, ¿qué pasó? Como director junto a los compañeros y dijimos que de alguna manera lo que se necesitaba era esto, un cambio de las culturas institucionales en las escuelas y sobre todo en esta escuela que aparecía como novedosa allá por el 2004. ¿Cuáles serían las características de esta cultura institucional? Algunas ya la dije. La primera, la consideración que los y las jóvenes son sujetos de derecho. Eso es fundamental, entenderlo como persona. ¿Tá? No reducirla al rol de alumno o de alumna. Esto nos va a llevar a trabajar en red, se haga necesario el trabajo con otras instituciones, sean del Estado o sea de la comunidad. Hay que tener en cuenta esto también, que lo dice Karina Kaplan, hace años no existían o no coexistían roles que ahora coexisten en la escuela. Fíjese, yo antes di un ejemplo de un chico que era trabajador informal y alumno. Hoy, me acuerdo cuando hace años uno iba a bailar, preguntaba, ¿trabajás o estudiás? ¿No? Parecía de los servicios de inteligencia. ¿Trabajás o estudiás? Bueno, si se trabajaba no se estudiaba. Hoy se trabaja y se estudia, hoy se es madre y se estudia, hoy se es padre y se estudia, hoy uno puede estar judicializado y salir y estudiar. Entonces, la cosa es mucho más compleja. Entonces, no podemos reducir al joven, a la joven, al rol nada más que de alumno. Y para abordarlo, ya lo dije también antes, como uno de los desafíos, más que una mirada personal hay que tener una mirada institucional, ¿no? No tenemos que corrernos de la lectura individual del docente. La lectura tiene que ser colectiva, tiene que ser institucional. Si no, como decía una compañera, se llega a la escuela esquizofrénica. Entrás a un aula y te dice, podés tomar mate. Y después viene otro profesor y te dice, ¿qué hace con el mate? ¿No? Y viene uno y te dice, podés usar la gorra. Y viene otro y te dice, no, ¿qué hace con la gorra? Como decía un pedagogo brasileño,
Sufrí mucho en la escuela secundaria, nunca supe qué querían de mí. Parecía la Coca Sarli, ¿no? ¿Qué quiere usted de mí? O sea, nunca supe lo que querían en la escuela secundaria de mí, dice este pedagogo. Segunda cuestión que me parece importante, muy importante, es la democratización de las decisiones y la resolución de los conflictos. La escuela secundaria, a pesar de los años, a pesar de que hay resoluciones que realmente son muy interesantes y que había que rescatar, la escuela sigue siendo vertical, sigue siendo verticalista. Entonces, hay que empezar a hacer funcionar los consejos de convivencia, consultivos, los consejos de aula, etcétera, etcétera, etcétera. Si bien los hay en algunas jurisdicciones, no tienen carácter resolutivo, sino son consultivos nada más, pero me parece importante que se llegue a esto, ¿no? A la democratización de las decisiones y la resolución de los conflictos. Muchos adultos tienen un miedo enorme, enorme a democratizar la escuela. Un miedo enorme a los jóvenes. Y les voy a contar un caso personal. Se crea el centro, después de muchos años, se crea el centro de estudiantes en nuestra escuela, en la escuela que yo dirigía. Llega el momento de las tomas, hará 5 o 6 años atrás, y los jóvenes me dicen, los estudiantes me dicen, Néstor, vamos a tomar la escuela. Y yo le decía, che, loco, no la tomen porque saben que yo la peleo. No, 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 es para acompañarte a vos, me decía. Para acompañarte a vos en tu reclamo. Bueno, conversé un poco con ellos, quería evitar la toma, decidieron la toma, tomaron la escuela. En la dirección de media de ciudad jamás creyeron que yo no fomenté la toma. Siempre decían que yo había fomentado la toma. Es más, salió en la tapa de Clarín una cosa increíble, pero los pibes estaban recontentos. Tapa de Clarín, una columna decía: Escuela tomada, Nacional Buenos Aires, Carlos Pellegrini, trabajadores gráficos. ¿Quién se iba a creer que trabajadores gráficos no había sido fomentada por el director? Pero bueno, pero eso es la consecuencia, primero, de considerar al joven como sujeto de derecho y concientizarlo como tal, y de democratizar la escuela. ¿Qué puede pasar? Pero fíjese en qué términos pasó, ¿no? En colaborar en los reclamos de la conducción. Tercera cuestión que hace a esta cultura institucional inclusiva: superar el autoritarismo, reivindicar la autoridad. Son dos cosas distintas, ¿no? Hay docentes que siguen siendo autoritarios. Un día un profesor que era terrible, y con el asesor pedagógico disputábamos siempre. Un día le dije, che, ¿para qué educás? Más de 100 años el nacimiento de Freire, más de 100 años. ¿Para qué educas? Para que obedezcan órdenes. Era un objetivo castrense, ¿no? Un objetivo castrense. Entonces, nosotros educamos para, en contra del autoritarismo, sí, la reivindicación de la autoridad que se construye con el vínculo. En definitiva, a partir de la aceptación de los y las jóvenes, vos te vas a constituir en autoridad. Asumir más posicionamientos éticos más que morales. La moral muy estructurada, si bien flexible con el tiempo, etcétera, etcétera, no vamos a meter en ese tema. La ética es contextual. Yo analizo a partir de... profundizo en el análisis antes de juzgarlo. En un momento yo pegaba carteles en la dirección, era una campaña así para... Y tenía una frase de Antonio Porquia que decía: uno juzga el último minuto sin saber que lo que juzga es el último minuto. Un pibe tiene una tiza y vos decís, bueno, merece una sanción. Y ese pibe capaz no comió, capaz a la noche anterior se pelearon los padres, está en situación de calle. Entonces lo que dice es, ojo, no juzguemos el último minuto. En la escuela estamos obligados a no juzgar el último minuto. Poner en marcha otra característica, pone en marcha el pensamiento más allá de los saberes. A mí me encanta una frase en ese sentido de María Zambrano, que dice: pensar es descifrar lo que se siente. Me encanta. Entonces, es
hay que activar el pensamiento más allá de este conocimiento que es repetitivo. Activar las potencias, fundamental. Estoy siendo breve con cada uno de los puntos porque si no, no terminamos más. Activar la potencia tanto de los alumnos como de los docentes. La mejor definición que escuché en un momento de la tarea que tiene que hacer un director es activar las potencias de los demás, que viene de la filosofía de Spinoza. Spinoza decía, nadie sabe lo que puede un cuerpo, todos estamos en estado de potencia. Bueno, lo que hay que hacer es activar esa potencia, tanto de los y las estudiantes como de los y las docentes. Una cultura institucional inclusiva tiene que estar dispuesta a la escucha. Freire decía que la educación era un acto comunicacional signado por escuchas recíprocas. Y eso es la educación. Entonces tenemos que estar predispuestos a escuchar. Otra que también hay un sustento teórico que es en Cornu, reinstalar los vínculos basados en la confianza. Había dicho que uno de los desafíos allá en Retiro por los 90 era convertirnos en adultos confiables. Y ese vínculo de confianza tiene que estar presente. Si no tenés confianza en el estudiante o en la estudiante, no vas a lograr nada. Una pequeña anécdota, una docente va al cine con los alumnos y le queda el primer lugar, tenía una bufanda ella, y me dice, no, cuando me di cuenta quién estaba atrás mío, agarré y me fui al fondo de todo. Y le digo, ¿por qué, profesora? Porque yo tenía la bufanda, mire si me ahorca. Entonces yo me quedé pensando, si pensaba en esos términos, dije, ¿qué le podés estar enseñando a los chicos? ¿No? El vínculo de confianza, y Cornu dice, la confianza no tiene que ser, eso no lo dice Cornu, lo digo yo, pero basado en Cornu, no tiene que ser en sentido bancario, te presto plata porque sé que me la vas a devolver. Creo que para que te preste plata al banco, uno tiene que tener plata, si no, no te presta. Bueno, no, acá no es así, es apostar al futuro y vemos lo que pasa, después veremos cómo lo devuelve, si lo devuelve, si no lo devuelve. Otro punto es aceptar la cultura juvenil, y ahí lo pueden rastrear a Tendi Fanfani. La escuela no es la cultura, la escuela es un espacio de resignificación cultural. Es un espacio de resignificación cultural. Hace mucho tiempo, en un acto de veleidad de escritor, dije que la nuestra era una escuela sin paredes. Algunos dijeron, bueno, si no tiene paredes está la intemperie. Bueno, no era la idea hablar de intemperie. Había dicho que la escuela sin paredes es la que se deja atravesar por las cuestiones que tienen que ver con la comunidad, con la vida misma. Entonces dejan que entren instituciones del barrio, del pueblo, lo que fuere, y de alguna manera se nutre de esas instituciones, ¿no? De las instituciones del territorio. Entonces me parecía que denominar la escuela sin paredes era acertado, porque la escuela con paredes a veces uno la entiende como una escuela amurallada y lejos de eso tiene que estar la escuela. Es una escuela también que socializa, no disciplina, ¿no? Que, como dije antes, concientiza en términos de derechos. Es una escuela que también pone límites. Los límites tienen que ser claros. Y la sanción tiene que ser contextual, o sea, los límites claritos. Este límite no se viola, ¿tá? Y si lo violás, bueno, veremos lo que pasa. En la escuela es la única institución que en un momento durante muchos años, todavía de algunos lados existe, causa efecto. Haces esto, te corresponde esto. Esto, tantos días de sanción, etcétera, etcétera. Y tenés que escuchar qué es lo que pasó. Vuelvo con esto del último minuto, ¿no? No podemos jugar el último minuto.
Los adultos tenemos que constituirnos en referentes, ya lo había dicho. De alguna manera prestar atención a las necesidades de la comunidad, eso me parece que es importantísimo para poder establecer vínculos empáticos con los chicos. El otro día me preguntaron el lunes de una charla y un estudiante me dijo, ¿cómo hace un docente para establecer un vínculo empático? Y lo primero que hay que hacer es mostrarse tal cual es. Lo más fácil para los docentes es ser como somos y que nos acepten como tal. Las escuelas hay que humanizarlas hasta en defensa propia, para que los y las estudiantes nos entiendan en todos nuestros defectos y acepten todas nuestras debilidades. Nosotros no podemos elegirnos en intachable, porque no lo somos. Una escuela humana no es una escuela perfecta. Es una escuela donde cada uno se muestra con todas sus falencias y a partir de ahí busca construir. Es una escuela que educa y agarrate, porque uno dice, sí, bueno, yo antes no decía que educaba y enseñaba, pero como describo un montón de cosas que tienen que ver con lo vincular, alguien puede decir, bueno, sí, pero no educar, no se enseña nada. No, es una escuela que educa. El tema es para qué se educa. Me parece que hay que tener objetivos claros para los cuales se educa, ¿no? La escuela secundaria ya está, tiene 3 sentidos, por así decirlo, pero también uno puede hablar, los 3 sentidos serían formar para el mundo del trabajo, formar para estudios superiores y para una ciudadanía responsable. Pero también uno puede decir que mi objetivo es una educación nacional, popular, democrática, emancipadora. Nacional con carácter latinoamericanista. Y si uno puede preguntar si no es nacional, ¿qué es? Extranjerizante, cipaya. Si no es popular, ¿qué es? De élite. Si no es nacional, ¿qué es? Antinacional. Si no es democrática, ¿qué es? Autoritaria. O sea, esto no es un eslogan. Son objetivos de los cuales uno pretende alcanzar a través de la educación. Podemos agregar en este momento feminista. Y es una escuela que humaniza, y no porque baje discursos humanos, sino porque establece relaciones humanas. Uno no necesita bajar contenidos teóricos acerca del humanismo. Es una escuela humana porque se muestra humana. Y como decía recién, se muestra con todas sus falencias, ¿no? Y retomo esto que me preguntaba el chico el lunes. Cada vez que uno se vincula con un alumno o con una alumna, y me retracto, con un estudiante o una estudiante, o con un joven o una joven, esa vinculación trasciende el ámbito de la anécdota. Cuando yo me vinculo con uno o una estudiante, lo que está en juego, lo que se está realizando en ese momento es un hecho pedagógico. Porque así yo esté hablando de el triunfo de Boca 3-2 contra Quilmes, lo que estoy buscando es ver qué piensa el chico o la chica con respecto a eso, cómo lo vivió, si se interesa por ese tema o no se interesa, montones de cosas. Y hay, si se quiere, una especulación en cada diálogo con un joven o una joven. Hay una especulación, que es una especulación sana, que es conocerlo, poder vincularme, poder convertirme en alguien de confianza, pero aparte, en términos freirianos, ese diálogo, a través de ese diálogo, estoy buscando elevar en dignidad al alumno y elevarme en dignidad yo también. O sea, esto es lo que decía Freire, ¿no? Mediante la educación buscamos elevarnos en dignidad. Entonces, este diálogo, por más que parezca un diálogo que no tenga nada que ver con la educación, muchísimo tiene que ver, así fuera lo que fuere. Uno desde su puesto de trabajo docente y el otro o la otra como estudiante. Y en definitiva, para terminar con Freire, Freire decía, la docencia es un acto de amor transformador.
Lo decía Freire, no es que lo decía el que hace la novela de las 9 de la noche, con todo respeto. Lo decía Freire, un acto de amor transformador. Y decía que en tanto acto de amor es un acto de valor. Ese acto de valor, si lo llevamos a extremos dicotómicos, podemos decir, liberamos u oprimimos, dignificamos u humillamos, en definitiva, amamos u odiamos. Y la docencia tiene que ser un acto, como dice Freire, un acto de amor. Retomo algo para el final, lo dije recién, ya está prescripto en la ley de educación cuáles son los objetivos para la escuela secundaria, formar para el mundo del trabajo, para los estudios superiores y para una ciudadanía responsable. Podemos complejizarlo esto y decir para qué un mundo de trabajo, qué entendemos por ciudadanía responsable, qué hay, y estudios superiores también, ¿no? El para qué de los estudios superiores. Yo creo que una de las, no quiero volar más alto de lo que uno puede, pero creo que el tema de los sentidos es complejo porque la sociedad creo que está en un momento de pérdida de sentido, ¿no? Es bastante complicado, pero uno ve el incremento de los índices de suicidio, ve los incrementos de las consultas de psiquiatras, psicólogos, etcétera, etcétera. Ve algunas cosas que le llaman la atención. Ayer me enteré que en Salta alguien puede pagar, al menos como estaba la información, no profundicé mucho, puede pagar una multa de tránsito donando sangre, y si vos no donás sangre podés elegir a alguien que la done a nombre tuyo para cancelar la multa. Hay políticos que dicen que se pueden vender los bebés, que se pueden vender un órgano, que es completamente lícito. Los estudiantes reclaman así, en todos lados, por la salud mental. Ayer en Italia hubo una manifestación porque un pibe falleció haciendo una práctica laboral. Está complicado, pero sí, más allá de estos tres sentidos que tenemos para la escuela secundaria, destaco aquel que mencioné al principio. Creo que como adultos tenemos que estar presentes para que ese joven y esa joven que está transitando los estudios secundarios pueda construir su propio proyecto de vida. Es individual, es personal, que uno quiere, obviamente, que tenga un carácter comunitario, y ahí tenemos que estar presentes para que pueda, después de 4, 5 o lo que fuere años, salir con este para qué, que como dije antes, que Nietzsche decía que el que tenía un para qué podía resistir cualquier cosa. No sé si está esto, sí, ¿no? 45 minutos me parece que cumplí. Excelente. Néstor, muchas gracias por compartirnos tus palabras. Seguro, bueno, ahí se ven algunas palmas en las pantallas y en los cuadraditos. Sin duda resuena mucho. Veíamos en las distintas partes a gente asintiendo. Seguro mucho de lo que nos compartís es lo que sucede día a día en muchos lugares, en el programa Volver a la Escuela, en los distintos espacios en lo que esto sucede, en los distintos niveles, adentro en la escuela, trabajando con la escuela en distintos lugares. Muchas cosas que ya pasan, muchas cosas que se intentan y no exenta de un montón de dificultades de lograr, pero sin duda que en ese sentido se va marchando. Ahí nuestra propuesta, si les parece, es, bueno, por un lado, agradecemos todos los comentarios, los saludos y las presentaciones en el chat, y les decimos que desde acá estamos leyendo todo.
les proponemos abrir una conversación. La habíamos propuesto de antemano a algunos colegas de 3 provincias que se preparen para compartir también sus experiencias de modo más breve, pero para poder escuchar también otros relatos de otros lugares. Y después de eso sí abrimos a la conversación. Quien quiera igual ir comentando, haciendo una reflexión o una pregunta y la quiera sumar en el chat, bienvenido y ya va quedando por ahí. Pero bueno, nuestra propuesta es escuchar estos 3 relatos y después sí abrir micrófono para quien quiera sumar alguna palabra. Sin duda los temas son muchísimos y habrá mucho para seguir pensando e irá resonando. Proponemos comenzar por el relato de Salta, que está Claudia. Tenemos que habilitar micrófono ahora. No. Ahí te vamos a autorizar, Claudia Santoyena, y que nos va a compartir su relato. Ahí se te mandó la solicitud para que habilites, Claudia. Claudia, ustedes saben que los roles se llaman de distintas maneras en las provincias. Claudia es monitora. Y bueno, y ella nos contará qué hace en el Volver a la Escuela en Salta. Gracias, Claudia. Muy buenos días a todos y todas. La verdad que profundamente agradecida y emocionada, como siempre, cada vez que me toca hablar del Volver a la Escuela. Maravillosas las palabras de Néstor. La verdad que desde Metán, Salta, Metán queda al sur de la provincia de Salta, estamos haciendo un gran trabajo desde el corazón. Nos sentimos totalmente identificados y identificadas con las palabras de Néstor. 2 expresiones exactas con las que me identifiqué. La palabra que usó, transgresor, el término transgresor, la verdad que me parece que ese es el término que me resulta más acertado como calificativo del volver a la escuela. Néstor decía que se es transgresor cuando se crea de la nada, y efectivamente así es el programa Volver. Crear de la nada, crear de donde no había nada. Dejo el hecho de que, el programa se adecua, se adapta a las necesidades, a las características de estos nuevos escenarios de educación, y sin duda hay así como hay un antes y un después de la pandemia en educación, también en educación hay un antes y un después del volver a la escuela, y sin duda es un programa transgresor, ya que todos los que trabajamos en el volver, es lo que yo siempre digo, lo hacemos desde el corazón, desde nuestra vocación, idoneidad, capacidad y profundamente desde la vocación y desde el amor al servicio y hacia nuestros estudiantes, que son los principales protagonistas de nuestro programa. En estos nuevos escenarios, tal cual como decía Néstor, recrear, reconstruir nuestro rol docente, transgredir, salir de las paredes de la escuela tradicional, y empezar a recorrer calles, especialmente la periferia, los barrios periféricos, y conocer territorio, hacer territorio como lo llamamos, y llevar, acercar a la escuela, recrear el vínculo del que también hablaba anteriormente, recrear el vínculo y ser el puente entre la escuela y la familia, el alumno. Golpear una puerta, que saluden, presentar el programa, el propósito al que estábamos haciendo la visita, y que realmente nos reciban con total confianza y cariño, sintiendo el abrazo de la escuela a aquella familia, a aquel alumno que había estado desvinculado por mucho tiempo. Y de ahí también retomo otro término que usó Néstor, la escuela humanizada.
en primer lugar, tratar de revincular desde los vínculos, desde el afecto, y a partir de ahí llevar al alumno y a la familia a la escuela nuevamente. Y esta cuestión de la revinculación y del establecer y el mantener el vínculo afectivo y amoroso con los alumnos es una tarea diaria, ya que el aprendizaje y la educación se logra en primer lugar a través del amor, de la confianza. Yo creo que ese es el distintivo del programa, ¿no? La confianza, el afecto. A partir de ahí ya se construyen los escenarios de enseñanza, de aprendizaje, de educación. Bueno, la verdad que, así como decía, recorrer calles, hacer territorio, visitar a la familia y a los alumnos también más vulnerados, ¿no? En principio, y estar pendiente de todas sus necesidades, no solamente de lo académico, sino estar pendiente de necesidades básicas. Encontrarnos con estudiantes en situación de autonomía con respecto a los padres, viviendo en uniones convivenciales, teniendo la necesidad de trabajar para satisfacer sus necesidades básicas, motivo por el cual no podían asistir a la escuela, y en esos casos más puntuales, acercarles las actividades, ser el vínculo entre el docente, entre la escuela y el alumno, e ir y venir, ir con la actividad y volver con la actividad realizada para que el profesor la corrija y el alumno pueda continuar con su reingreso y el fortalecimiento de sus trayectorias escolares. El año pasado, 2021, fue un año muy intenso de revinculación y también trabajar de un modo combinado, asistiendo a algunos alumnos en casos particulares, por ejemplo, alumnas en situaciones de embarazo de riesgo, acercarnos a ellas, alumnos en situación de enfermedades terminales también, acercarnos a ellos, al mismo tiempo continuar acompañando a todos aquellos alumnos revinculados que reingresaron, acompañarlos en el fortalecimiento de sus trayectorias escolares, en su etapa de institucionalización de los aprendizajes, y acompañarlos recreando el vínculo entre el directivo, entre el equipo de gestión, los profesores, entre ellos mismos. También, tal cual como lo decía Néstor, una escuela sin muros, sin paredes, ¿no? Trabajando de modo articulado con otras instituciones de la comunidad, por ejemplo, el servicio social del municipio, también firmando convenios, acuerdos con el Instituto Superior del Profesorado, para que aquellos alumnos residentes y practicantes de diferentes profesorados puedan realizar sus residencias y prácticas de modo articulado con el programa, para teniendo como principal beneficiario nuestros alumnos. Y la verdad que con gran éxito el año pasado, y este año estamos en ese proceso también, en la articulación entre el programa y el Instituto Superior del Profesorado, que a través de sus residencias y prácticas tienen una cantidad de horas que las dedican al programa, y brindan clases de apoyo para nuestros estudiantes, y la verdad que son de gran ayuda. Y asimismo también, la verdad que el programa se desarrolla desde múltiples facetas, ¿no? Desde la comunicación directa y en red con los equipos de gestión de las unidades educativas, con los referentes jurisdiccionales del programa acá en la provincia de Salta, con el alumno y el padre directamente,
con los profesores, los preceptores, que realmente son, ocupan un lugar estratégico en el trabajo con los alumnos, porque son nuestro canal de comunicación a través del cual obtenemos información proveniente de los profesores, de los alumnos, también desde lo administrativo, sistematizando el trabajo a través de planillas de asistencia del mismo programa, planillas de asistencia de los alumnos, registrando nuestras actividades, registrando la situación académica y personal de cada uno de los alumnos, manteniendo permanentemente la comunicación fluida con todos los profesionales del equipo Volvé, que la verdad que se brindan a corazón abierto al programa y a cada uno de nuestros estudiantes. Realmente, como yo digo, son gladiadores con el corazón de león. Siempre digo que así son los talleristas de nuestro programa. Y también estamos en un mundo digitalizado mostrando nuestro trabajo en las redes sociales, ¿no? Más allá de mostrarlo, también es una estrategia para invitar, para convocar a aquel alumno que necesite una clase de apoyo, a aquel alumno que esté desvinculado y que desee volver, a los papás también para que sepan que en las unidades educativas del nivel secundario hay profesores que acompañan a los alumnos desde completar una carpeta, explicar algún tema que les resulta más difícil entender, acompañarlo en el fortalecimiento de sus aprendizajes diarios, hacer de interlocutor entre el alumno y el docente y hacer ese seguimiento hasta lograr que el alumno apruebe la materia. En principio, sí, es verdad, comenzamos con alumnos en condición de abandono y de desvinculación, a quienes revinculamos. Ese era nuestro propósito. Nunca abandonado hasta el día de hoy, se sigue revinculando. Pero al mismo tiempo, la popularidad del programa nos ha planteado nuevo escenario, es el acompañamiento también al alumno regular, que también busca la clase de apoyo. Al alumno regular, al alumno con espacios curriculares pendientes. Así que el grupo de alumnos con el que se trabaja actualmente es un grupo heterogéneo. Y siempre brindando, la verdad que lo mejor de cada uno de nosotros mismos y siempre teniendo como eje central de nuestra tarea a nuestros estudiantes. La verdad que hay mucho para hablar de nuestro gran trabajo, ¿no? Hace poco tuvimos la visita de los referentes nacionales acá en el departamento de Metán, en Salta, así que tengo el privilegio de conocer a Alan personalmente. Compartimos una jornada completa de trabajo. Alan conoce el programa y la verdad que estimo que nos debe haber sentido de corazón a corazón realmente lo que es lo que significa el volver para cada uno de nosotros, los profesionales del equipo, y es lo que brindamos para todos nuestros alumnos. Bueno, ¿es suficiente o tengo más tiempo para hablar? Muchas gracias, Claudia. Disculpen. Gracias por compartir la experiencia y felicitaciones por el laburo enorme que sabemos que se hace en el programa en Salta en general y en Metán y con todo el equipo allá en particular. Súper interesante. Sigo ahí la ronda de participaciones, si les parece, y luego sí, como les decía, abrimos a más conversación. Vamos a invitar a hablar de La Pampa a Lucila Yaquinta y a Franco Llanos. Ahí les va a aparecer un cartelito para que autoricen a tener sonido.
la presentación de La Pampa la harán entre ambos, Franco y Lucila. Muchas gracias por participar hoy. Hola, buenos días. Buen día. Soy Franco. No sé si se escucha bien. Yo Perfecto. los veo medio cortados. Bueno. Comienzo y si en algún momento se corta o se escucha cortado, por favor me dicen. Hola. Sí, te escuchamos. Adelante. Bien. Yo soy Franco, trabajo en la EPED número 3 de General Pico, en La Pampa. General Pico es una localidad de La Pampa, aproximadamente 50.000, 60.000 personas. Es una escuela técnica con orientación los chicos salen con el título de técnicos en informática profesional y personal. Entre las materias que tienen estos chicos están orientadas a la programación y al armado y un poco a la reparación de PCs y el hardware que tienen los distintos hardware de la PC. Yo trabajo en el turno vespertino de esta escuela, es en donde se encuentra el ciclo orientado, séptimo, sexto y dos cursos de quinto y cuarto año. El trabajo que tuve con el programa Volví a la Escuela, en este caso particular se vio beneficiado por dos cuestiones. La primera es el regreso a la presencialidad completa de La Pampa, con anticipación al resto de algunas provincias, que fue el 14 de septiembre. Eso para los chicos y para nosotros que estábamos en contacto con los chicos, pero en contacto como ahora a través de ventanitas o del celular, fue muy significativo porque tanto nosotros como los estudiantes teníamos ganas del reencuentro y que ese reencuentro también fuera en la escuela. Previamente habíamos intentado, o yo al menos había intentado usar otros lugares como bibliotecas públicas que ya habían comenzado a habilitarse para tener algún encuentro más con estudiantes que lo solicitaban. Y por otro lado, la escuela cuenta, pero lo tuvo siempre, con una plataforma propia de la escuela que estaba mucho en relación con esto que yo les contaba, que hay materias que tienen que ver con la programación. Entonces, desde la escuela misma se gestó en su momento el proyecto de crear una plataforma para la institución. Esta plataforma, para los tutores y para mí que estaba en un rol pedagógico, resolvía muchísimas cosas porque en ella se cargaban los trabajos de los docentes, los chicos cargaban las entregas, uno veía la asistencia de los chicos al contraturno, donde yo no participaba, pero yo podía ver a qué materias iban, a qué materias no, si los trabajos estaban entregados, si los docentes habían subido los trabajos, los docentes ahí mismo cargan la planificación y el sentido de la materia. Entonces uno cuando se encontraba con esto también puede acompañar de otra manera a los estudiantes, porque hay todo un recorrido incluso están las actividades diarias de los profesores, no es solamente que están los trabajos integradores para que los chicos acrediten esa materia, sino que uno puede ver todo el recorrido completo de actividades de los profes y del material bibliográfico. Eso como en primer lugar. Después, otra fortaleza y otra cuestión beneficiosa para nuestro rol fue el contacto con los docentes y con los otros actores institucionales, auxiliares, secretarios. La cuestión esta de acompañar a un estudiante en realizar un trabajo integrador y después acompañarlo si esto venía con un examen oral o con una presentación con una infografía, con un PowerPoint, con un Canva, con lo que sea, también tenía que ver con la coordinación de docentes, auxiliares, secretarios al momento de pasar las notas, que eso fue un trabajo arduo, la coordinación de recopilar después de todo el trabajo de acompañamiento, esas acreditaciones de forma sistemática para que todos los actores que están trabajando con esas trayectorias tengan la información al día de cómo están esos estudiantes.
Otra cuestión que yo resalto de lo que hablaba Néstor al momento de hacer las tutorías y acompañar a los estudiantes es la fortaleza de tener perfiles pedagógicos en este programa, porque si bien los docentes muchas veces recibían trabajos de los estudiantes, los corrigen y los devuelven en tiempo y forma, al estudiante necesita una mediación pedagógica presencial. De eso es lo que se llama la retroalimentación. Es decir, si el estudiante tiene subrayado una consigna, una pregunta, muchas veces el docente no tenía tiempo de dar toda una explicación de por qué esa consigna estaba mal, o no es que estaba mal, pero habría que agregar, y eso uno con un perfil pedagógico lo puede hacer, y si aún así tiene dudas, yo tenía la página donde podía chequear la bibliografía, el sentido de la materia, ir a la clase que había dado ese día el profesor con ese tema, mirar cuál fue el sentido de esa clase, y si no, también hablar con el profe. Y todo eso, los chicos que estaban mayormente desvinculados, se lo perdían de alguna manera, y cuando les llegaba el trabajo con devoluciones, con esos subrayados, con esos tachados, no entendían muy bien qué seguía a partir de eso, si estaba aprobado, si estaba desaprobado, qué era lo que había que trabajar con esto. No sé cómo voy con el tiempo, Lucila, si quiere acotar o si yo ya creo que doy por cerrado lo que tenía para decir. Bien, no sé si se me escucha bien. Sí, perfecto. Mi nombre es Lucila. Yo también me encuentro trabajando en una escuela técnica, al igual que Franco. En mi caso, trabajo en la EPET número 2, que las orientaciones en el ciclo superior son distintas a las que mencionaba Franco. Nosotros tenemos orientaciones en maestro mayor de obras y en técnicos en instalaciones eléctricas. Nosotros el programa lo abocamos más que nada al ciclo básico y a cuarto año, y también es importante, creo, mencionar que trabajamos en dos ejes de acción. Un primer eje, más que nada, con el objetivo de recuperar a los alumnos que estaban totalmente desvinculados de la institución, es decir, no tenían contacto con la institución, y otro eje en el que se abordó a alumnos que estaban vinculados desde una mirada pedagógica, eran alumnos parcialmente desvinculados, que si bien asistían a la institución, no estaban pudiendo participar de las clases, no estaban haciendo las tareas, no se comprometían o no se implicaban con su aprendizaje. En el primer caso, en los alumnos que estaban totalmente desvinculados, fue un trabajo colaborativo principalmente con auxiliares docentes y con el equipo de gestión. Lo que se hizo, bueno, fue primero un rastreo de los estudiantes y una selección de casos para poder abordar. Se generaron reuniones con la familia, un poco habla de lo que Néstor planteaba de una escuela sin muros, una escuela como abierta a la comunidad, entonces hicimos partícipe a la familia y se generó en cada caso un plan de trabajo particular respondiendo a las necesidades de cada uno de los alumnos. En el caso de los alumnos que estaban totalmente desvinculados, eran alumnos que por ahí tenían 16, 17 años y aún se encontraban en el ciclo básico, entonces su prioridad no estaba puesta en retomar la escolaridad, sino que ya estaban mirando una perspectiva hacia la vida laboral. De a poco, bueno, fijándonos en las necesidades de cada uno, fuimos generando planes de trabajo donde ellos pudieron retomar por ahí primero la parte de los talleres en la escuela técnica, donde ellos se sienten mucho más cómodos, y mediante un seguimiento súper personalizado de cada uno, logramos que hoy en día estén cursando la totalidad de la carga horaria escolar y también la acreditación de saberes pendientes que ellos tenían de años anteriores. Y en el caso de los estudiantes que estaban parcialmente desvinculados, como les mencionaba, la desvinculación era más que nada en el ámbito pedagógico. La regularidad de la asistencia estaba, los alumnos estaban en la escuela, pero no se conectaban con el aprendizaje. Para estos estudiantes también se realizó un rastreo y una selección
de casos particulares y a partir de ahí se generaron las tutorías diarias, donde compartíamos un espacio con los estudiantes, donde ellos se sentían escuchados y la verdad que se sentían acompañados, y se pudo trabajar en la elaboración de trabajos prácticos integradores junto con los profes y en clases de consulta para fomentar esta implicancia en el aprendizaje. La verdad que el espacio de tutorías en la escuela en la que yo trabajo es muy valorado por los alumnos. Los resultados fueron sumamente positivos y al generar espacios de trabajo, como mencioné, entre alumnos del ciclo básico y cuarto año, nos terminó generando un espacio de trabajo colaborativo donde los alumnos más grandes colaboraban con el aprendizaje de los alumnos más chiquitos, les ayudaban en las materias que son más técnicas, como dibujo tecnológico o taller de aplicaciones, y se generó un espacio de encuentro con el estudiante se sentía escuchado y acompañado. Me parece que lo que nos permite el programa y lo que nos permitió en el caso del EPET, donde trabajo, es un seguimiento personalizado en el caso de las trayectorias vulnerables y de alumnos que necesitan esa contención, que era lo que Néstor mencionaba. Me quedé mucho con esto de acompañar a construir y a humanizar la escuela. Eran alumnos que no se sentían como parte o siendo partícipes de la escuela y que hoy el cambio, más allá de lo pedagógico, es actitudinal. Van a la escuela con ganas, se sienten parte de la escuela nuevamente y eso se construyó un poco en el espacio de las tutorías y del intercambio con otros alumnos. Más allá del vínculo que pudieron generar conmigo como docente, el vínculo que generan entre ellos, entre pares que se acompañan y que se apoyan. Y también se hizo un trabajo de nexo con los profes para que se tengan en cuenta estas particularidades, se generen espacios de consulta con temas particulares más técnicos. La verdad que los resultados en el caso de la escuela fueron muy positivos. Una desventaja que podría mencionar es que la carga horaria de las escuelas técnicas es muy amplia y al pensar las tutorías en un espacio a contraturno se genera una tediosidad en cuanto al horario. Pero después las ventajas son mucho mayores que las desventajas y es también importante destacar el apoyo del equipo de gestión y de los profes para el programa. Los profes estuvieron siempre muy abiertos a acompañarnos con el programa, si se generaba una consulta específica de una materia, poder ir al lugar donde compartíamos con los estudiantes y donde se llevaban a cabo las tutorías focalizadas y poder gestionar alguna consulta o alguna duda. Por eso me parece que sería, como decía Claudia, importante seguir manteniendo este seguimiento y poder seguir acompañando la trayectoria, porque los estudiantes son estudiantes vulnerables en cuanto a su sociedad y a su territorio. Entonces, estas propuestas tienen eso de bueno, que al encontrar resultados positivos, me parece importante poder seguir manteniéndolas. Muchas gracias, Franco, Lucila, por compartirnos la experiencia, una experiencia interesante desde La Pampa, que tiene muchas, y también para haber logrado, como Claudia, el incorporar en sus relatos ideas que nos trajo Néstor. Me parece súper interesante que tan pronto podamos pensar, usando esos conceptos también, lo que pasa cotidianamente en los lugares de trabajo. Súper productivo. Si les parece, pasamos a la tercera y última de las experiencias que propusimos de antemano, que es Andrea Pérez de Formosa. Te estamos ahí habilitando para que puedas poner tu audio y que te escuchemos. Fíjate, Andrea, si te apareció un cartelito para habilitarlo y poder... Ahora sí, ¿me escuchan? Ahora sí, perfecto. Buen día para todos, es un placer realmente escucharlos, a Néstor, sobre todo una charla muy
muy rica en cuanto a experiencias. Así que bueno, muchísimas gracias. También a los colegas de las demás provincias, y escuchándolos en general vamos viendo algunas similitudes y maneras que tenemos de trabajar en cada una de las jurisdicciones, por ejemplo de La Pampa, de Salta también, con Claudia hoy, realmente maravilloso, ¿no? Lo que quería resaltar era esto de lo que decía Pichón Riviere, esto de que la pandemia dejó una herida muy fuerte en las escuelas, ¿no? Y para eso estamos nosotros, para tratar de ayudar a sanar estas heridas. Quizás sea una utopía o no, pero yo creo que todos los que estamos presentes acá tenemos esa esperanza de poder sacar adelante a nuestros estudiantes, ¿no? En mi caso, yo soy coordinadora del programa en la EPES 99 de la Nueva Formosa. Es un barrio muy particular, ya que por la cantidad de estudiantes con discapacidad que tenemos, se nos presentó otros escenarios, aparte de los que estuvieron comentando por allí los colegas. Nos ha pasado de tener chicos con TEA o autismo, que tuvimos que ir a sus casas, realizar este acompañamiento, hablar con los padres para comentarles que esto ya no solamente se trata de un derecho, sino también de una obligación. El nivel secundario, los chicos tienen que ir a la escuela y tienen que estar escolarizados. Entonces, era de alguna manera realizar esta articulación, si se quiere, también con los demás profesores, con los demás espacios curriculares, y ver cómo podíamos hacer para integrar a estos estudiantes, para lograr esta escuela inclusiva de lo que estaba hablando hoy Néstor también, ¿no? Entonces, en cuanto a la pandemia, bueno, nuestra institución fue centro de aislamiento en Formosa, por lo tanto, no teníamos un espacio físico. De hecho, toda la institución se tuvo que trasladar a un tráiler que estaba enfrente de la plaza del barrio, y desde allí recepcionar trabajos prácticos, inquietudes de los padres, y todo con todo el cuidado y el protocolo que teníamos que cumplir para mantener la distancia social, ¿no? Y todos los cuidados de higiene que teníamos que tener en ese momento. Después, bueno, también a raíz de esto, ya a principio de año, nos tocó realizar algunas entrevistas para saber, en algunos casos particulares de abandono o total o parcial, para conocer el motivo, qué fue lo que hizo que este alumno o los alumnos en general se desvincularan de la institución, de manera total o parcial de lo que estábamos hablando. Muchos de ellos bueno, manifestaban que por bullying, por ejemplo, acoso escolar, también ataques de pánico, depresión, problemas familiares, eso también, algunos divorcios, también violencia familiar, todas estas cuestiones que fuimos encontrando gracias a las entrevistas que realizamos a principio de año, ¿sí? También tuvimos que realizar un trabajo muy fuerte con el área administrativa para saldar algunas cuestiones que no estaban, digamos, por toda la cuestión de la pandemia y este trabajo que se tuvo que realizar en un tráiler. Faltaron, por ejemplo, la actualización de algunos calificadores, también de registros de pases y cuestiones administrativas que lo tuvimos que trabajar muy fuertemente en mi institución. Algo que me parece fundamental de todo esto es rescatar el acompañamiento de los directores. Sin los directores y sin el apoyo de ellos, esto es imposible lograrlo, ¿no? A principio de año tuvimos más de 100, alrededor de 187 alumnos, no quiero hablar de muchos números, pero de los cuales los fuimos acompañando, la mayoría de ellos pasaron de año, gracias a Dios. En esta segunda etapa del programa quedamos con 30 y algo nada más, así que realmente tuvimos que trabajar a sol y sombra para poder mejorar los números, porque muchos docentes inclusive iban y nos decían, algunos colegas nos decían, por favor ayúdenme, porque tenemos las aulas sobrecargadas, tenemos más de 40 chicos en un salón, están sentados casi en el pasillo y no sabemos qué hacer
decían, ¿no? Entonces, ahí estuvo el profesor tutor del programa Volver a la Escuela, justamente tratando de ayudarlos en este proceso, en los procesos evaluativos sobre todo. Entonces, hicimos mucho hincapié en eso, ¿no? En el acompañamiento antes, durante, las mesas de exámenes también, y después de las mesas, porque esto no paraba ahí, teníamos que continuar. Era una lucha contra reloj, decíamos, hasta tal fecha tenemos que lograr que los chicos pasen de año. Ese era nuestro objetivo, ¿no? Y en esta segunda etapa, a raíz de estas entrevistas que hemos realizado a principio de año, viendo que había muchos casos de bullying, actualmente estamos articulando con el área de orientación institucional y realizando talleres anti-bullying, ¿sí? Justamente buscamos implicar a toda la comunidad educativa a través de la implementación de la cajita de socorro, le llamamos así. La cajita de socorro, lo que queremos es que los chicos, estamos en este proceso, recién habíamos arrancado hace muy poquito tiempo, para que ellos escriban cartas contando si en algún momento estaban siendo acosados por algún compañero, ya sea a través de las redes sociales, porque eso también lamentablemente está muy presente, yo creo que en la mayoría de las escuelas del país, y también de manera física. Así que hay una permanente articulación con toda la comunidad educativa y también con los padres. Esa es la manera en la que estamos trabajando actualmente y tratamos de sanar y curar las heridas de la pandemia de esta manera, ¿no? Siendo también este educador presente del que hablaba Néstor hoy, que es tan importante, ¿no? Y también el acompañamiento de toda la institución y sobre todo de los directivos. Cuando los directivos dicen, vamos para adelante, ahí estamos. Así que ese es nuestro trabajo. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias. Qué bueno escuchar esa articulación con directivos, tan importante, tan potente, así como no olvidar efectivamente el tiempo difícil que vivimos de las heridas de la pandemia, como traes, y ese acompañar a sanar cuando se puede o a tramitar lo que haya que tramitar también. Proponemos abrir la conversación, si quieren, por el chat, anotarse para que le demos la palabra y hacer algún comentario o pregunta, y luego, Néstor, si te parece, te damos la palabra después de estos comentarios para que nos digas lo que te parezca, y vamos cerrando el encuentro para las 12. Hemos leído un montón de experiencias, además de saludos, de experiencias de las distintas provincias, agradeciendo la charla, retomando algunos conceptos en particular, contando un poquito de las experiencias en algunos lugares. Si alguien efectivamente quiere pedir la palabra para que le habilitemos micrófono y hacer eso, alguna pregunta o comentario, bienvenido. Giovanna Santillán está levantando la mano. Danos un segundito y te habilito. Hola, buenos días desde Salta Capital. Buen día. Bien, yo soy monitora zonal también acá en la ciudad de Salta. Y la verdad que diferentes actividades con las que nos atravesamos cada vez que visitamos las escuelas es enormemente gratificante para nosotros como equipo del programa Volver a la Escuela, porque tanto directivos como estudiantes y profesores muchas veces agradecen la presencia de los equipos para complementar el trabajo que ellos ya vienen realizando. Pero también siendo ese nexo entre las diferentes realidades que atraviesan los estudiantes en sus hogares, en sus familias y demás. Y me quedo con algo que vivimos con una compañera, en donde nos decían que
Cuanto más se conozcan sobre las subjetividades de cada persona y de cada estudiante y de cada familia, más herramientas vamos a tener nosotros para poder abarcar, digamos, todas esas necesidades o toda la falta de contención que tienen también los estudiantes. Sabemos que el programa, además de abocarse a lo pedagógico y demás, tienen esta escucha activa hacia con ellos y ese espacio de contención que es sumamente importante, tanto para ellos como para su familia, para los directivos, que vuelvan a la escuela, pero no solo de lo pedagógico, desde lo que ya está estructurado, por así decirlo, en la educación, sino también desde lo emocional y para cubrir las necesidades que tienen. Muchas veces tenemos estudiantes que solo están asistiendo a las unidades educativas por una copa de leche. Entonces, desde el Volver a la Escuela acá en Salta Capital, gracias a la gestión que lleva a cabo el equipo, se ha tratado de dar, digamos, y de cumplimentar esa parte que estaba como floja, con la copa de leche, con kit escolares y demás. Entonces, súper agradecida al programa, al equipo, a la gestión también, porque la verdad que es súpermente gratificante o sea, como profesionales, que nos tengan en cuenta y que nos agradezcan todas estas acciones que se están realizando. Así que bueno, muchísimas gracias y saludos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Verónica quiere participar contando la experiencia desde Santa Fe. Ahí te vamos a habilitar. Pedimos comentarios breves, así llegamos a hablar varios y escuchar a Néstor una vez más. No sé si Verónica ahí te aparece para hablar. Ahí está. ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Me están escuchando? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Soy de la provincia de Santa Fe. Soy referente jurisdiccional de las CEMPAS de la ciudad de Santa Fe. Queríamos contarles, somos un grupo, ¿sí?, que está participando ahora, así que yo voy a narrar un poquito y mis compañeras que están presentes van a ir acompañándome. Somos un grupo que está distribuido en distintas CEMPAS, que son las escuelas nocturnas para jóvenes y adultos, y bueno, se ha integrado este programa a través de un pluriaño en cada una de las CEMPAS. En mi caso, yo pertenezco al revincular con la modalidad de actividades recreativas y deportivas. Son 8 en la provincia, 2 en la ciudad de Santa Fe, 1 en Vera, otro en Villa Ocampo, Helvecia, San José del Rincón. Y bueno, esta modalidad para nosotros es totalmente innovadora porque se trae la educación física en las CEMPAS. Les cuento que en las escuelas nocturnas no hay educación física y realmente esta ha sido una propuesta muy atractiva, porque de alguna manera es una forma de atraer a aquellos jóvenes que habían dejado de ir a la secundaria y también adultos. No solamente tenemos este tipo de modalidad, sino que hay otras que son el ajedrez. Acá está Erika, si puede participar y contar más o menos un poquito su experiencia. A ver, Erika. No, Verónica, te pedimos cerrar tu comentario, así seguimos con la lista. Bueno, cuento un poquito más. La actividad nuestra consiste, tenemos tutores y tenemos las figuras nuevas que se incorporaron, eran los tutores y los profesores de educación física. Realizaban actividades similares a la que contaba alguna de nuestras compañeras. Se iba y se buscaba a los alumnos,
se los convocaba por distintos medios, telefónicamente, se los buscaba a la casa, pero esa tarea la hacían exclusivamente los profesores de educación física, ¿sí? Y así se fueron logrando, se fueron formando plurigrados, ¿sí? Que en la actualidad están asistiendo a la institución. Los grupos que se formaron fueron un tanto heterogéneos porque conviven adultos y jóvenes. Al principio cuesta un poquito por las diferencias generacionales, pero realmente es muy fructífero el encuentro entre ellos porque eso hace que haya una permanencia. Y quiero destacar también como figura muy importante la del tutor que acompaña durante la semana a los alumnos en distintos momentos del día para afrontar ese tema de la continuidad y permanencia en EMPA, para que puedan terminar. Muchas gracias. A vos, Verónica, muchas gracias por compartir. Nos vamos ahora a escuchar a Lucas de La Rioja. ¿Nos escuchás, Lucas? Hola, hola, ¿me escuchas? Ahora sí, dale. Bueno, buenos días. Ahí te perdimos, Lucas. Hola. Ahora sí, adelante. Lucas, ¿querés Ahí probar? estamos. Dale. Ahí estamos. Bueno, buenos días a todos, Pato, Alan, Ceci, que ahí los veo. Yo simplemente transmitirles la necesidad del programa en las escuelas, la gran demanda que hay de esta política, de esta nueva política educativa en las escuelas. Nosotros estamos terminando un recorrido presencial por todas las instituciones en donde está funcionando el programa y la verdad que la problemática que hoy, por la que está atravesada la escuela, las distintas realidades, no solamente de los estudiantes, sino también de los equipos de gestión, como de los docentes, demandan tremendamente la continuidad del programa. Demandan de fortalecer con equipos interdisciplinarios, demandan un volver a la escuela también para los docentes. Así que bueno, simplemente nosotros estamos recolectando un montón de experiencias en cuanto a lo que es la realidad de los pibes hoy, ¿no? El por qué hoy no están en la escuela, o por qué el problema acá, lo que nosotros detectamos en mi provincia es el ausentismo, el alto ausentismo tanto en primaria como en secundaria, avalado por la familia. Entonces, hoy en día, tanto las y los docentes como los equipos de gestión están en una situación que es lo que se nos planteó en casi todo el interior, en donde necesitan un fuerte apoyo de otras áreas, porque consideran de que nuestro trabajo, tanto del volver a la escuela, como las múltiples estrategias que hacen uso las instituciones educativas, tienen un límite. Entonces, al pasar ese límite, que ya es una cuestión social, familiar, de justicia, salud, desarrollo, consideran ellos que no pueden hacer más. Entonces, la solicitud para la atención de chicos
con una educación especial, psicopedagogos, un gabinete interdisciplinario, para la atención de todas las problemáticas por las que hoy están atravesados los estudiantes, ¿no? Sumado a los docentes, las historias de los docentes. Entonces, lo que yo les quería transmitir es eso, la gran necesidad de este programa, de esta política, la continuación, la institucionalización de esta política, en donde quede de manera permanente instalado en las escuelas, porque consideramos que esta problemática es a largo plazo. Necesitamos tener algo que quede fijo, permanente, esta estrategia de trabajo en las escuelas, para poder dar una respuesta más profunda en las escuelas, que hoy la verdad que tanto sectores como directores de las escuelas están muy contentos con estas políticas, con el programa, y bueno, transmitirles básicamente eso, la necesidad de la continuidad de este trabajo. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias, Lucas, gracias a todos los compañeros y compañeras que estuvieron acá contando. Pero uno siempre se conmueve, ¿no? En estos encuentros, porque en esto que decía Alan, bueno, muchas cosas habrán quedado resonando de la exposición de Néstor, obvio, a todos nos resuenan, y creo que a todos como equipo, nosotros cuando hablamos siempre, y esto lo recalco, cuando hablamos de equipo nacional, siempre incorporamos a todos ustedes, ¿no? En lo que es el equipo nacional. Y escuchándolo a Néstor, de todo lo necesario para pensar en una escuela inclusiva, los diferentes ítems, ¿no? Eran los que nos iba atravesando las discusiones a todos nosotros durante la construcción del programa, que no es nueva, que el programa me parece, que tiene anclaje en muchísimas experiencias que se vienen dando desde hace muchísimos años, como contaba Néstor, acá en Ciudad de Buenos Aires y en todo lo ancho de nuestro país, ¿no? Y me quedaba resonando esto de una educación nacional, ¿no? Nosotros algo popular y democrática, pero me quedo con lo nacional también, porque era algo que nosotros tomamos como objetivo, ¿no? ¿Cómo empezamos a construir algo de lo común, más allá de lo federal, porque lo federal no es lo nacional, y en lo nacional es algo que nos debíamos, el debate, la construcción, y me parece que estos espacios nos permiten construir precisamente también lo nacional, ¿no? Y pensaba, cuando Néstor decía, bueno, la mirada institucional, no la mirada, poder superar la mirada individual, que muchas veces nosotros sabemos qué pasa, los que estuvimos en las escuelas, los que trabajamos en políticas educativas desde hace tantos años, pensando desde la inclusión, desde lo socioeducativo, muchas veces queda en la voluntad del docente, ¿no? En este hecho aislado que está el profe, ¿no? que está ahí trabajando con los actores de la comunidad, pero no se puede transformar en algo institucional, ¿no? Queda algo como voluntarista. Pensaba, no sé, a lo mejor algo de lo que estamos construyendo entre todos del programa, que también, ahí enlazo con esto de la transgresión, cómo se convierte en una política educativa, pública, que comentaba Néstor cuando fue, todo lo que tenía que ver con los jardines maternales para las madres adolescentes. Si este programa, que es una política de Estado, hay una inversión de 5.000 millones de pesos para reparar daños, para restituir derechos, para garantizar el derecho a la educación de nuestras niñas, niños y jóvenes, pero cómo de alguna manera pensar si podría estar aportando a esta modificación de la cultura institucional, ¿no? También de la que hablaba Néstor, que es lo más difícil. Las condiciones materiales no alcanzan, decía Néstor. Bueno, podemos pensar que el programa, puede estar aportando,
podemos pensar que a lo mejor en todas estas discusiones que se vienen dando y trabajos con las jurisdicciones, de ver cómo se acreditan los contenidos, digo, bueno, esto de qué manera puede aportar, ¿no?, a estos cambios institucionales. Bueno, un montón de cosas que uno les queda resonando escuchándolo a Néstor, escuchándolo a ustedes. Y te doy la palabra, Néstor, y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Después lo digo al final. Lo sepa, si me acordar. Ahí te mandamos para que puedas desactivar el audio, Néstor. Ahora sí. No, anoté algunas cositas que me parecieron. Todas las intervenciones fueron interesantes desde ya. Verónica de Santa Fe dijo la importancia de la educación física. Cuando se crean las escuelas de reingreso no tenían como materia educación física. Entonces los pobres que habían entrado en el primer año me vinieron a plantear ¿por qué no tenemos educación física? Y yo dije que por lo general en las escuelas tradicionales, o al menos acá estaban, no van a educación física los chicos. Lo que reina es la inasistencia. Pero bueno, dijimos, no está como materia, vamos a hacer un taller. Y ese taller se llenó. Y sigue lleno, ¿no? Un taller de deporte. Por recomendación de un supervisor de educación física, me dijo, no abras educación física, abre un taller de deporte. Interesante escuchar la demanda de los alumnos, ¿no? Franco de la Pampa dijo algo que creo que nos pasó a la mayoría. Por un momento en la pandemia los docentes se convirtieron, no es que quiera cargarle la responsabilidad, en dadores de trabajos prácticos. Y la cosa terminaba ahí. Y Franco destacó que el docente, más allá del trabajo práctico, tenía que mediar pedagógicamente. Y me parece que nos pasó a todos, Franco. No pasó en La Pampa nada más, sino también en otros lugares. Ahora bien, hay que entender el contexto de pandemia, porque parece ser que la pandemia ya pasó y como que uno ya tomó distancia. Fue un momento sumamente complejo, sumamente complejo. ¿Tá? Suelo decir que el hombre desde que es hombre entierra a sus muertos. En la pandemia vimos la atrocidad de muertos apilados por no poderle dar un entierro como corresponde. Entonces, digo, hay que ponerse también en situación. Pero bueno, esto que dijo Franco, la verdad que la pasamos. Lucila dijo algo interesante que me parece que es clave para la transformación de la escuela secundaria, el acompañamiento a las trayectorias estudiantiles. Eso es fundamental. En distintas jurisdicciones se están tomando distintas medidas, tutores, clase de apoyos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, me parece que eso hay que tenerlo en cuenta y hay que empezar a mirar la escuela secundaria en función de las trayectorias individuales, ¿no? Andrea habló mucho de sanar y curar. Y sí, me parece que una de las consecuencias de la pandemia es que quedamos todos de alguna manera heridos. Por un trabajo para una fundación, estuve reunido con jóvenes de todo el país y de todos los rincones del país pedían atención a la salud mental, ¿no? Es un tema. Y agravado, obviamente, durante la pandemia. Y nada, me gustó cuando Lucas dijo hay que hacer un volver a la escuela para los docentes. La verdad que no sé cómo lo pensás, Lucas, volver a la escuela para los docentes, pero no nos podemos poner al margen de este grado de afectación que trajo la pandemia. Estoy totalmente de acuerdo que los jóvenes necesitan acompañamiento y los adultos también necesitamos acompañamiento porque la pandemia nos golpeó a todos, así que estoy de acuerdo
y habló del carácter interdisciplinario para el abordaje de las problemáticas. Bueno, nada, la verdad que me voy más que satisfecho. Gracias por la invitación, reitero. En este momento, en particular, representa mucho que ustedes hayan confiado en mí y que me hayan permitido hablar con compañeros, compañeras de todo el país. No sé cuántos estuvieron presentes, ya con más de 150 que habías dicho al principio, es más que suficiente para mí. Más de 330. Más de 330, bueno, ya lo estoy publicando en Facebook entonces, 330 compañeros. No, un agradecido, la verdad, y siempre que uno interviene en un encuentro que tiene carácter nacional, se va enriqueciendo a partir de las experiencias jurisdiccionales, ¿no? Cada uno tiene algo para contar y siempre es agradable o beneficioso escucharlo porque uno se termina enriqueciendo. Gracias a todos ustedes por la invitación y gracias a todos los que participaron y se bancaron hasta ahora este encuentro de 2 horas y una charla casi de hora. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Néstor, y aprovecho para contar rápidamente que, digo, porque en esto también de seguir pensando en ampliar los horizontes de nuestros jóvenes. Ayer estuvimos participando de un lanzamiento del programa Sigamos Estudiando, que lo organizó la Secretaría de Políticas Universitarias. Ya les vamos a estar convocando para darles más detalles, pero es muy importante porque lo que se están haciendo es trabajar integradamente, digamos, con el sistema educativo para poder lograr la terminalidad de los chicos y chicas en el secundario y lograr la continuidad también con el acompañamiento en la trayectoria de la universidad. Es muy importante porque ustedes saben que nunca se llevó muy bien el sistema educativo con la universidad en el sentido de ponernos de acuerdo, digo, con esto de la autonomía universitaria muchas veces iba como en contra de los derechos de los pibes, de pensarnos como, de pensar a los chicos como unos solos en términos de su trayectoria, ¿no? Digo, la trayectoria es única del pibe. Entonces, bueno, como todos nosotros podemos ponernos de acuerdo en trabajar en conjunto y dar a conocer todo lo que estamos haciendo. Entonces, la idea es poder poner a disposición todos los datos de todos los compañeros y compañeras que estén en las universidades trabajando en este proyecto para poder incluir más escuelas, más chicos y chicas que tengan la posibilidad de continuar los estudios en las universidades de todo el país, con lo cual prontamente lo estaremos convocando a los equipos jurisdiccionales para que puedan socializar con todos ustedes estos datos y este proyecto y se pueda presentar antes, creo que era de noviembre, ¿no? Fines de noviembre. Por eso, como los tiempos, principios de noviembre. Ya les vamos a contar detalles, pero nos parece algo que tenemos que compartir con ustedes porque tiene que llegar a cada escuela. Así que bueno, otra vez muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias a todo el equipo nacional que estamos acá, digamos, bancando también la parada. Muchas gracias a todos y todas y gracias a todos y todos los que están ahí todos los días en cada una de las escuelas, haciendo ahí ese trabajo tan maravilloso de educar, que como decía Néstor, que decía Freire, es transformar en el amor, ¿no? La educación es un acto de amor transformador, así que en eso estamos. Gracias a todos y a todas. Les mandamos un abrazo enorme. Activo el silencio por si quieren que lo dan. Dale. Ahí nos podemos saludar, ahora todo está desactivado. El silencio. En este momento podemos desactivar el silencio. Vamos.